Gracias por conectarse con el Ministerio Digital Verdad Adventista. Aprovechamos para invitarles a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, en X, en TikTok, Instagram, y que también puedan suscribirse a partir de este momento, si aún no lo han hecho, a nuestro canal en YouTube. Nos buscas y nos encuentras como Verdad Adventista. Con el tema para este día vamos a aprender sobre la diferencia entre tipo y antitipo. Si has escuchado sobre esto y no te queda claro o no sabes a qué se refiere, pues este día te aseguro que vas a aprender muchísimo con el mensaje para hoy. También vamos a conocer más sobre la relevancia del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Y por supuesto, vamos a presentar 7 historias relevantes proféticamente para este tiempo del fin. Todo esto en el tema titulado Historias Paralelas. Con ustedes, el hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. En el estudio de la palabra del Señor tenemos lo que se llama la tipología profética. Y tipología es la interpretación de símbolos, personajes o eventos que actúan como prefiguraciones o como ejemplos de cosas, de acontecimientos que habrían de ocurrir en el futuro. Acontecimientos importantes. Entonces, el modelo o el ejemplo se llama tipo. Y el cumplimiento de eso, de ese modelo, de ese símbolo, de esa historia, cuando es la historia, el ejemplo, el personaje, eso se llama tipo. Y el cumplimiento del acontecimiento que está profetizando, eso se llama antitipo. ¿Estamos entendidos? Tipo y antitipo. El tipo es literal, ¿verdad? Cuando en el tipo se menciona, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, eso es Jerusalén aquella, ¿verdad? La que está allá en Palestina. Pero eso es sobre el tipo. El antitipo ya no es ese Jerusalén, es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Es la Jerusalén celestial. Y cuando allá se habla de Israel, eso es literal. Pero en el antitipo, el Israel ya no es aquel. El Israel es la iglesia del Señor. ¿Estamos entendidos? Tipo y antitipo. Ahora, la tipología incluye 3 clases, ¿verdad? Los símbolos, las historias paralelas y los patrones proféticos. En 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 11, si usted lo busca. 1 Corintios, capítulo 10 y verso 11. Dice así la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, cuando ustedes o nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento, esas no quedaron ahí por gusto. Esas quedaron ahí ¿para qué? Dice acá que quedaron como ejemplo. Es decir, son tipos, ¿verdad? Quedaron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Y entonces, hermanos, yo decía que los tipos pueden ser símbolos, pueden ser patrones proféticos o historias paralelas. Y esta mañana vamos a mirar
vamos a hacer un recorrido rápido de 7 historias paralelas. Y digo un recorrido rápido porque no podemos entrar en muchos detalles de cada una de las historias, porque si no, pasaríamos aquí todo el día, ¿no? Sin ir a la casa. Y parece que algunos no pueden resistir quedarse sin almorzar. Entonces, vamos a ser breves en la referencia que vamos a hacer de cada historia, porque la idea no es tanto entrar en los detalles de la historia, pero entender que esa historia representa algo para nosotros en este tiempo, ¿verdad? O en el futuro. Muy bien, entonces vamos a comentar solamente 7, no son solo 7 las que hay, ¿verdad? Hay muchas historias paralelas en la Biblia. La mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento, y por eso es que a Satanás no quiere que leamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él dice, no, ya el Antiguo Testamento eso era para los judíos, dice, olvídenlo, no importa, ya quedó abolido, todo. No, señor, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros comprendamos el Antiguo Testamento, porque ahí están las lecciones para nosotros, ¿verdad? Ahí están, como vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, la primera historia que voy a comentar, y voy a hacer el paralelo, es la historia de Job. A ver, levanten la mano, ¿cuántos conocen la historia de Job? Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Casi todos la conocen. ¿Qué le pasó a Job? Job perdió todo. ¿Y qué es todo? No le quedó nada, ni la salud. Perdió los hijos, perdió la riqueza, perdió el aprecio de la misma familia. Y los amigos, cuando vinieron, no vinieron para ayudarlo, vinieron para acusarlo. Y la esposita querida, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete, le dice. Ay. Bueno, ¿cómo se debe haber sentido Job? Hermanos, pierde todo, incluso el apoyo de los amigos y de su esposa. Y en el verso de Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá, dice, ¿qué cosa? Tiempo de angustia. Y note qué clase de tiempo de angustia dice ahí que va a haber. ¿Cómo dice? Cual nunca fue desde que hay gente en este planeta. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el tiempo de angustia que tenemos en el futuro, aquí dice que nunca ha habido. Esto quiere decir que va a ser peor que el de Job. Pero hermanos, es interesante, porque lo más hermoso, pues toda la historia de Job es hermosa, pero lo más hermoso de la historia de Job es el último capítulo. Hermano, ¿cómo termina la historia de Job? Que le da toda la riqueza a Dios y la salud. Dios le da más de lo que tenía antes, le devuelve la salud, ahora tiene hijos y tiene unas hijas muy lindas. ¿Pasó el tiempo de angustia? ¿Logró luego recibir la recompensa? Hermano, es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos en el futuro, ¿qué? El tiempo de angustia, es lo que dice Daniel 12:1. Pero dice, y de ella será librada. Y de ella será librado. Entonces recuerde usted,
La experiencia de Job es una historia paralela de la experiencia que los santos habrán de pasar en los últimos días. Pero así como Job fue librado, también el pueblo de Dios de los días finales también será librado. Y también será recompensado. ¿Entendidos? ¿Nos asusta el tiempo de angustia? ¿Ah? Nos alegra. Porque quiere decir que cuando viene el tiempo de angustia, la recompensa está ahí. Está ahí. Primera historia. Segunda historia. Daniel 3. ¿De qué habla Daniel 3? Hermano, no deberían necesitar ver, ustedes ya deberían tener eso aquí, ¿sí? Daniel 3 habla de la historia de la estatua de oro que Nabucodonosor levanta. Usted tiene que conocer la historia de Job y usted tiene que ponerse, hermano, de memoria la historia de Daniel, todas. Todas. Y entonces, ¿qué ocurre? Nabucodonosor, el rey, levanta la estatua y el gobierno obliga e impone una religión. Y dice, ahorita todos aquí en el reino se me le arrodillan a esa estatua. Y entonces, de repente, entre aquellos miles de gente que habían ahí, 3 dicen, no. Y es interesante, ¿por qué? Porque de aquellos miles que estaban ahí y vieron que 3 no se arrodillaban, no se quedaron con la boca cerrada. ¿Qué hicieron? Fueron a denunciarlos. Rey, le dijeron, mire, aquí hay unos rebeldes que no quieren hacer caso. Y entonces el rey, ¿cómo? ¿Alguien se atreve a llevarme la contraria? Ah, sí. Y me manda a llamar y le dice, bueno, si ustedes no obedecen, van al horno de fuego. ¿Y entonces obedecieron ellos? No. ¿Los echaron al horno? Sí, los echaron al horno. Y se quemaron. Se quemaron los guardias, ¿no? Los llegaron a tirar y se quemaron. Pero ellos no. ¿Y cuál es la historia paralela de este? ¿Cuál es la historia paralela? ¿Ah? La historia paralela de esta la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 15. Apocalipsis 13, el verso 15, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Allá era la imagen de la estatua de oro. Y aquí dice, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ven ustedes, allá, muerte al que no adore la imagen. Y en el futuro, ¿qué tenemos? Muerte también al que no adore a la imagen de la primera bestia. ¿Cuál fue el resultado allá? ¿Se quemaron? No. Jesucristo estuvo con ellos. Porque cuando miraron el horno adentro, no miraban 3, miraban 4. Y uno decía, es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Estará Cristo con nosotros en el futuro cuando pase esto? Pues claro. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Eso va a estar con nosotros. Muy bien. Segunda historia para mí, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea Daniel 3, recuerde, el de adentro del horno debe ser usted, porque ahí es donde estaba Jesús. Todos los que estaban afuera eran ¿qué? Los adoradores de la imagen, los que tendrán la marca de la bestia. Muy bien. La tercera historia, entonces, es
la encontramos en Daniel, el capítulo 4. ¿Y qué nos cuenta Daniel, el capítulo 4? Nos cuenta el caso de un rey que se convierte en ¿qué? Que se convierte en una bestia. Un rey que se convierte en una bestia, ¿verdad? ¿Y a dónde encontramos la historia paralela de esto? Apocalipsis capítulo 13. Y verso 1. Apocalipsis 13, 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir, perdonen, es Apocalipsis 13, 11, no es 13, es 13, 11. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como dragón. Ahora note lo siguiente. Nabucodonosor era rey. ¿Qué es un rey? Es un gobierno. Es un gobierno. Él era rey, se convierte en un rey, es un gobierno. ¿Y cuándo es que se convierte? Un gobierno se convierte en una bestia. ¿Cuándo? Cuando impone religión a la fuerza. Cuando impone religión a la fuerza, ese gobierno se convierte en una bestia. Y a Nabucodonosor le pasó literalmente, ¿verdad? Él, siendo el rey, el gobierno, se convierte en una bestia. Dice el capítulo 4 que estaba allá junto con los bueyes comiendo zacate, las uñas le crecieron, el pelo le creció. Pasó 7 años así. El gobierno convertido en una bestia. Y hermanos, ¿qué tenemos? El capítulo 13 de Apocalipsis y el verso 1 dice que se iba a levantar un país que iba a tener apariencia de cordero. ¿Y qué significa el cordero? ¿Qué representa? El cordero representa a Cristo. Iba a tener apariencia de país cristiano. Pero cuando abre la boca, no habla como cordero, sino que habla como. Habla como dragón. En otras palabras, el cordero, aquel gobierno que comenzó como cordero, como cristiano, dice que va a llegar a ¿qué? A convertirse en, como el dragón, en una bestia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a imponer religión a la fuerza, así como en Babilonia. Y por eso es que dice que le hace imagen a la primera bestia. Entonces, recuerde bien. El gobierno se transforma en ¿qué? En una bestia que impone una religión a la fuerza. Usted no debe olvidar jamás que la religión no se impone a la fuerza, ni Dios la impone a la fuerza. Dios nos ha dado libre albedrío para que cada uno haga su decisión, para que cada uno adore libremente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra historia paralela, es que, de paso, no voy a entrar en los detalles, pero esta bestia de Apocalipsis 13:11 representa el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que
unido con todas las religiones que se apartan de la Biblia, van a establecer por la fuerza leyes religiosas en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, de la nación cristiana que era originalmente, se va a convertir en una bestia que habla como dragón. ¿Estamos entendidos? Vamos. La cuarta historia paralela la encontramos en el libro de Esther. Y en Esther, el capítulo 3, Esther, el capítulo 3, verso 8, dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Allá tenemos el tipo, ¿no? La historia del pueblo de Dios en el tiempo del reinado de Asuero y de Esther. Hermanos, la historia que encontramos en el libro de Esther no es la historia de Esther, es la historia del pueblo de Dios, y es la historia de cómo la providencia de Dios actúa. Esa es la historia. Y entonces, aquella es la historia simbólica, y cuándo es que eso se va a cumplir. Vamos de nuevo a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos al verso 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar a todo el que no la adorase. ¿Por qué querían matar a Mardoqueo y a todos los miembros del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque se negaban a arrodillarse ante Amán. Se negaban a darle adoración, porque él sabía que el único que hay que adorar es ¿quién? Es Dios. Y entonces, como este no me quiere adorar, entonces voy al rey y le digo: estos tienen otras leyes distintas que las del resto. Así es de que para que todos seamos iguales y no haya ningún rebelde, rey, no te conviene tenerlos vivos. Así es de que da una ley para que los matemos a todos. Y el rey que da la ley. Y claro, allá en Apocalipsis, ¿qué? Mire, va a llegar un momento cuando todos van a adorar en el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? El domingo. Eso quiere decir, por eso en inglés se dice Sunday,
día del sol, ¿verdad? Todo el mundo va a tener ese día de adoración. Solo va a haber un grupito ahí que va a tener otro día. ¿Cuál va a ser? El remanente fiel, el que guarda lo que Dios dice, no lo que los hombres se inventan. Y entonces van a decir, ay, pero todos los demás ya obedecen, solo estos no. Y por culpa de que ellos son desobedientes es que nos vienen los incendios, las inundaciones, los terremotos y las guerras y todo, y las enfermedades. No, a la humanidad no le beneficia que estos estén vivos. ¿Así de qué? ¿Qué dice? E hiciese matar a todo el que no le adorase. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿mataron a los judíos en el tiempo de Esther? ¿Ah? ¿Lo mataron o no lo mataron? No. ¿Quiénes murieron? ¿Ah? Los enemigos de esos murieron, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos en el futuro, ¿qué? Tenemos en el futuro la amenaza del mundo, pero tenemos de nuestro lado al Dios omnipotente, al Altísimo y poderoso. Quinta historia. Esta hasta los niños la pueden. ¿Cuál creen que es? No, la de Jonás no es la que tengo aquí, esa es una, pero no es la que tengo aquí. ¿Cuál será? La del diluvio. La del diluvio. Esta, el diluvio. La historia del diluvio la encontramos en los capítulos 6, 7, 8 de Génesis. Y note usted que dice que en los días de Noé, antes del diluvio, dice que la tierra estaba ¿cómo? Dice que la tierra antes del diluvio estaba llena de violencia. Y el pensamiento de los hombres era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y entonces Dios dice que hubo un clamor que dijo, esto ya no se puede dejar pasar. El concilio celestial le dice, Señor, tienes que hacer algo. Y entonces el Señor viene y le dice a Noé, aquí ya esto está demasiado corrompido. Hay que ver quiénes quieren arrepentirse, porque al final la tierra va a ser destruida por un diluvio. Y entonces le dijo, y mi espíritu ya no va a batallar con el hombre, porque el hombre es carne. Tienen 120 días, perdón, 120 años. Y claro, porque en aquellos días, recuerden ustedes que la gente vivía 900 años. Y entonces Noé predica 120 años. Y estaba diciendo, anunciando, miren, la tierra va a ser destruida, la maldad es demasiada, hay que abandonar la maldad y refugiarse en Dios, hay que creer en el Evangelio, Dios nos va a proteger de lo que viene. Y el arca se llenó de gente. ¿Ah? Se llenó de animales, no de gente. Triste que los animales fueron más obedientes. Porque los animalitos ellos solo vinieron y entraron al arca, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuánta población había en aquel tiempo? Eran millones. Eran millones. Y al final llega
faltan 7 días para que comience el diluvio. El Señor le dice a Noé, entra, los que van a entrar ahorita deben entrar, porque voy a cerrar la puerta. Y entonces entran y un ángel cierra la puerta, la sella. La sella. 7 días, ni una gota de lluvia. ¿Y qué cree que podía estar pensando Noé y los otros adentro? ¿Ah? Señor, estamos aquí adentro y no llueve. ¿Eh? ¿Y los de afuera qué creen que pensaban? Se burlaban. Dijeron, ya vieron, mentira, era locura. ¿Cómo se les ocurre? Si aquí nunca ha llovido. Y al 8º día, ¿qué? El trueno. Se revienta abajo y se revienta arriba. Entonces querían entrar todos. Y llegaron, ya no se podía, la puerta estaba sellada, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo, el capítulo 24 y el verso 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mi hermano, Dios nos ha encargado este evangelio como se lo encargó a Noé, para que nosotros le demos la advertencia al mundo. La destrucción viene, el fin del mundo viene. Jesús regresa para buscar a aquellos que se entreguen. ¿Y sabe qué? La gracia no va a durar para siempre. Aquella historia nos lo demuestra. La puerta no quedó abierta siempre. Hubo 120 años durante los cuales esa puerta estuvo abierta. Pero una vez que se cumple ese tiempo, la puerta se sella. Y así es ahora, en el cumplimiento paralelo de aquella historia, en el fin del tiempo. Ahora el arca está abierta. Ahora usted puede entrar si no ha entrado. Y si ya entró, quédese ahí. Conságrese al Señor. No lo vea así. Esa historia está a punto de cumplirse, porque la gracia no va a durar para siempre. Va a llegar un momento cuando, como la puerta quedó sellada ya, la gracia también quedará terminada. Ya no habrá chance. Y entonces se dirá aquella frase: el que es limpio siga limpiándose más. Los que entraron y se mantuvieron fieles. Y el que es sucio se va a quedar sucio, porque aquí ya no hay manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos la historia del diluvio, y claro, esa no es solo para contársela a los niños que hagan los dibujitos de los animalitos, ¿no? Esa es una historia paralela que nos dice lo que va a pasar dentro de poco. Dentro de poco. Ahora allá era Noé, ahora es usted. Y claro, algunos dicen, no, pero es que miren, esta iglesia están poquitos. Y los otros, mire qué hermosura, un montón de gente, miles y millones de gente. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántos entraron al arca? 8 personas. 8. ¿Cuántos vemos aquí? Ya vemos más de 8, ¿verdad? Ya vemos más de 8. La pregunta es si vamos a perseverar. La pregunta es si nos vamos a consagrar.
si vamos a mantenerlo, a adquirir primero nuestro compromiso con Dios y lo vamos a mantener. ¿No? Y vamos a estar dispuestos a qué? A perderlo todo como Job, a arriesgar nuestra vida como los muchachos en el horno, a no recibir la marca del mundo. Sexta historia. Sodoma. De nuevo, parece que el concilio en el cielo está mirando lo que pasa en el universo y aquí en la tierra. Le dijo también el Señor, Señor, ya Sodoma. Porque dice la Biblia, el clamor contra Sodoma ha subido hasta mí. ¿Verdad? ¿Y quién clamaba? El concilio. Y entonces, Dios, que es tan lindo, que es tan misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, viene y manda los ángeles para que vayan a la ciudad perversa. La historia original la tenemos allá en el capítulo 19 del libro de Génesis. La historia paralela está anunciada en Lucas, el capítulo 17, los versos 28 al 32. El Señor dijo como fue en los días de Lot, ¿verdad? La historia paralela. Ahí está anunciando que cuando llegáramos a esta etapa de la historia, el mundo estaría reproduciendo la misma situación que había allá en los días de Lot, en Sodoma. ¿Y cómo era la cosa? Degenerada en extremo. Y claro, los ángeles fueron y le dijeron, Lot, esta noche la ciudad va a ser destruida, tenías que ir a avisarle a los que querrás. Y Lot fue, anunció que la ciudad iba a ser destruida con fuego. ¿Y cuántos le hicieron caso? ¿Y saben qué es lo peor? Que hasta su familia la tuvieron que sacar arrastradita casi. Porque dice que los ángeles lo agarraron de la mano a las hijas y a la señora y le dicen a Job, Job, escapa por tu vida. Mira, hay un montón de gente ahora en la iglesia que está pensando que estas cosas, ay, falta un montón de tiempo. No, falta un montón de tiempo. Nunca antes, muchas de las cosas que vemos hoy, nunca antes habían existido. Pero muchos prefieren el paseo, muchos prefieren el deporte, muchos prefieren la película, muchos prefieren la novela, muchos prefieren desperdiciar su vida miserablemente en esas cosas mundanas. Y mientras tanto, ¿qué? Dios invitándoles. ¿Qué sucedió? Al final los ángeles le dicen, Lot, si no salís ahora, vos también te vas a perder. Y dice que los agarraron de la mano y algo empujaditos los sacan de Sodoma y les dicen, cuidadito con ver atrás. Cuidadito con ver atrás. Entonces salen y van y de pronto ¿qué? Cae el fuego. Y hermanos, qué triste, porque aquí en este pasaje de Lucas, el Señor Jesucristo hizo una advertencia. Digo que como en los días de Lot, así sería. Y luego al final dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? ¿Y sabe por qué?
porque ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Ella llevaba Sodoma en su corazón. Y esta es la tristeza de muchos en la iglesia, que ellos han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Hermanos, hay que renunciar del todo al mundo. Con Dios es todo o nada. Por eso él dice frío o caliente, tibio no. Porque los tibios, al final, ¿qué? La mujer del Lot representa a los tibios. Eso representa a los tibios, la mujer del Lot. Y hermanos, la ciudad fue destruida. Y es increíble, porque cuando uno visita ese lugar, ahí donde estaba la ciudad, es un inmenso hoyo. Es donde está el Mar Muerto ahora. Es un inmenso hoyo. Abajo del nivel del océano. Para abajo. Hermanos, eso dijo Jesús, que es lo que nos va a tocar vivir ahora, y ya hemos comenzado a vivir. Usted mira el mundo, mira las celebraciones, los festivales, las fiestas y todo, ¿y qué es lo que mira? Sodoma, eso es lo que mira. ¿Verdad? Sodoma. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versos 10 y verso 12. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué dice que va a pasar? Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, siendo ardiendo, igual que en Sodoma, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán como en Sodoma quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice el verso 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Ese es el cumplimiento. Estamos a punto de llegar ahí. Estamos a punto de llegar ahí. Entonces era nuestra sexta historia para comentar, y la última de esta mañana, la historia 7 es el sitio de Jerusalén. Segunda de Reyes, el capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y ya luego le digo qué verso vamos a leer. Primero recordar un poquito de la historia, porque probablemente esta es una historia no tan conocida como la del diluvio o como la de Sodoma, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Miren, los sirios habían venido y habían estado conquistando ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad. Los diferentes reinos pequeños iban siendo derrotados, iban siendo saqueados, iban siendo esclavizados, y ya lo que iba quedando ahí sin que cayera era solamente Jerusalén. El rey Ezequías. Y entonces, ¿ahora qué? Viene el rey de Siria y manda a sus embajadores y a su ejército y rodean Jerusalén. Y le dicen: rey, entrégate.
Entrégate y sométete al gran rey de Siria. Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Y claro, allí está un gran diálogo, usted puede leer todo el capítulo, pero hay todo aquello y la amenaza, y le está diciendo, si tu Dios fuera más poderoso que los dioses de nosotros, ustedes nos estarían dominando a nosotros, porque nosotros estamos dominando a ustedes. Y entonces Ezequías, ¿qué hace? Agarra la carta que le acaban de mandar en donde le dicen todas esas cosas blasfemas y se va al templo. ¿Verdad? Va al templo, va a orar, humillado, sabiendo que humanamente no hay escapatoria. Porque, hermanos, humanamente no hay escapatoria. Entienda esto. Se va y le dice: Señor, aquí estamos. Mira lo que esto dice. Lleva la carta al altar y dice: mira, esto es lo que dice. Estos han blasfemado tu nombre, nos han amenazado. Entonces, por favor, interviene. Mientras tanto, allá afuera, ¿qué decían? Oigan ustedes de ese pueblo, no se dejen engañar por Ezequías. ¿Verdad? No se dejen engañar. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versos 11 al 18. No, versos 32 al 35. Versos 32 al 35 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhaddon. Entonces, hermanos, ¿cuántos ángeles necesitó Dios para deshacerse de los invasores de 185,000 soldados? ¿Cuántos ángeles? Uno. Punto. ¿Cayó la ciudad? No cayó. ¿Cuál era la defensa de la ciudad? Dios. Miren, en el futuro tenemos lo que Apocalipsis le llama la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón no es una guerra como esa que están pasando. La batalla de Armagedón no es eso. La batalla de Armagedón es el enfrentamiento final entre el pueblo de Dios y todos aquellos que se han unido con la gran Babilonia. Esa es la batalla de Armagedón. Y así como pasaba aquí, que parecía que Jerusalén no tenía escapatoria, así va a pasar en la batalla del Armagedón. La inmensa mayoría de gente en el mundo va a estar en contra, va a estar pidiendo que se haga efectivo el decreto de muerte.
¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasó aquí, ¿verdad? Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Apocalipsis capítulo 19, vamos a las manos, capítulo 19, versos 11 al 18. Aquí está el cumplimiento, este va a ser el cumplimiento de aquella historia que era un tipo. Apocalipsis capítulo 19. Versos 11 al 18. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían el caballo blanco. Ahora, hermano, pare ahí. Pare ahí. ¿Cuántos ángeles dice se mencionan allá en la liberación de Jerusalén? Uno. Y ese uno se encargó de todos los enemigos. ¿Cuántos ángeles se le mencionan aquí? Dice, sus ejércitos. El Señor viene como comandante de ¿qué? De todos los ángeles. ¿Y a qué viene? ¿Ah? Viene a defender a su pueblo. ¿Viene a qué? A arrasar con todos aquellos que se vuelven en contra de su pueblo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? A eso viene. Y dice el verso 15: y de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y pise el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces, hermano, ¿fue liberado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Sí. ¿Quiénes salieron derrotados? Los enemigos. Esto es lo mismo que va a pasar. Esto es lo que dice aquí. Dice que el Señor mismo vendrá con sus ejércitos para liberar a su pueblo, y todos los que se opusieron quedarán para ser comidos por las aves de rapiña. Entonces, hermanos, cuando miramos todas estas historias, todas tienen en común dos cosas. ¿Cuáles? Primero, los seguidores de Dios están en dificultades. Esa es la primera parte. En todas las historias. Y segundo, ¿qué? Ese pueblo que estaba bajo amenaza, que estaba en angustia, que estaba en tribulación, que tenía decreto de muerte. Segundo, el pueblo está como está liberado, está protegido por Dios, está victorioso con el Señor. ¿Ah? Damos gracias a Dios por esa historia. Y hermano, la pregunta es: ¿y usted a dónde va a estar? ¿Va a estar afuera del arca o va a estar adentro? ¿Va a salir de Sodoma o se va a quedar en Sodoma? ¿Ah? ¿Va a estar del lado de los que reciben la marca de la bestia o de los que reciben el sello de Dios? ¿Ah? Hermano, Dios nos ha dado todo esto para que entendamos.
Es para que usted que todavía no ha hecho su decisión por Cristo la haga. No deje pasar el tiempo. Y para usted que una vez lo hizo, pero ahí anda patojo con un pie en el mundo y el otro, dicen que en la iglesia se componga. Para que se arrepienta, para que se consagre, para que se comprometa con el Señor. Hermano, ya no es tiempo de andar jugando. Ya no es tiempo de pensar, ay, es que no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. ¿Qué es eso? No, hermanos, no estudio la Biblia porque no tengo tiempo. No oro porque no tengo tiempo. Hermano, no puede ser. Al final de cuentas, hay tanta gente entretenida con las cosas mundanas, y ¿qué va a pasar con las cosas mundanas? Serán deshechas, serán quemados. Entonces, ¿qué? Me recuerdo, yo le hacía la broma a un hermano allá en el Omega. Él tenía ganado. Y algunas veces no llegaba a unas reuniones, no eran reuniones de la iglesia, eran otras reuniones. Y yo preguntaba, ¿y por qué no vino fulano? Ah, no, dice, es que por las vacas. Y yo le decía, ay hermano, le decía, ¿usted las vacas van a hacer su perdición? Y claro, si no son las vacas, son el negocio, son esto, son lo otro, hermano. Su negocio se va a quemar cuando Cristo venga. Su casa se la van a quitar cuando no nos dejen comprar ni vender. Recuerde la historia de Job, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que nos va a quedar? Lo único que nos va a quedar es nuestra decisión por Cristo, nuestra relación con Él, nuestra santidad es lo único que nos va a quedar. Pero eso es suficiente. Cristo vendrá para llevarnos. Para llevar a todos aquellos que entraron en el arca, que salieron de Sodoma, que consagraron su vida, que se mantuvieron firmes hasta el fin, que se comprometieron con Dios y estuvieron listos para servir. Eso es el amor. La invitación esta mañana es que nosotros no dejemos pasar el tiempo, que entendamos que todas esas historias no quedaron ahí por gusto, quedaron para que nosotros las aprendamos, quedaron para que nosotros hagamos decisiones para vida eterna, de amar al Señor sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude.